Nandor tenía sus cosas, a veces estrafalarias, con poco sentido, como la vez que fue caminando por la calle y se le cruzó un gato negro. Se detuvo y dio 3 vueltas sobre sí mismo para evitar la mala suerte. Tampoco pasaría por debajo de una escalera, porque una vez que su amigo Sabo lo hizo, una lata llena de pintura le cayó en la cabeza, la cual, más allá de teñirlo de amarillo, le provocó una contusión importante. Y con respecto del amarillo, Nandor jamás vestiría con ese color, sabiendo que Molière usó ese tono de atuendo durante una representación de El enfermo imaginario, actuando él mismo. Cuentan que sufría de tuberculosis y que esa noche comenzó a toser y a lanzar esputos de sangre que mancharon su ropa. Murió horas después, en su casa, y por las dudas Nandor tenía un letrero que había hecho él mismo, puesto en su mesita de luz, que le hacía recordar, segundo antes de levantarse de la cama, que lo hiciera con el pie derecho y no con el izquierdo. Había veces, cuando se reunía con sus amigos Laurent y Jency a beber unos tragos en el bar de la esquina, en que la conversación derivaba en las supersticiones, ya que los tres provenían de familias habituadas a tareas campestres, siendo ahí donde más se respetaban las distintas creencias populares. Las cruces de sal en el piso, los días de tormenta, las plumas de ciertas aves para tener éxitos en el amor, la comezón en la mano izquierda ante la inminencia de recibir dinero, o golpearse el codo, significando el advenimiento de una racha de buena suerte. Aunque esto último podría ser peligroso, porque una vez Jency se golpeó el codo tan fuerte que quedó sin movilidad su brazo derecho por un par de horas. Pero quizás la más curiosa de todas las supersticiones populares fuese la de barrer de noche. Ninguno de los tres se había atrevido en su vida a hacerlo, porque creían que si lo hicieran, llegaría el diablo para llevárselos al infierno. La casa de cada uno de ellos podría estar sucia, desprolija, pero ninguno sería capaz o se atrevería a echar mano de un escobillón para acabar con la basura en esas horas nocturnas. Preferían todos irse a dormir antes que correr el riesgo de que se le apareciera Lucifer reclamando sus almas. Tanto Laurent como Jency eran sumamente religiosos, concurriendo a misa todos los domingos o persignándose al pasar frente a una iglesia. Nandor, en cambio, profesaba un agnosticismo propio, el que, sin embargo, aconsejaba qué cosas hacer y cuáles no. Tenía en su haber una importante colección de amuletos, inclusive una verdadera pata de conejo que usaba como llavero. Su vida transcurría de manera apacible, sin saltos ni aconteceres destacados. Sin embargo, una tarde de sábado, paseando por la calle, divisó como a una distancia de 50 metros aproximarse un hombre alto, vestido de traje, camisa y corbata negros. Tendría unos 30 años, de piel blanca, cabello corto y peinado con fijador. El desconocido quedó interrumpiendo el paso como si deseara decir algo. En efecto, se presentó como Donovan, un nombre que a Nandor le sonó extranjero, alguien que haría poco tiempo estuviera viviendo en el barrio o que simplemente estuviera de paso. Donovan pidió hablarle de un asunto importante y que fueran a un bar que él invitaría. Nandor quedó a tal punto intrigado que condujo al desconocido al café donde siempre se reunía con sus amigos. Una vez ubicados, y ya que Donovan correría con los gastos, Nandor pidió una medida del mejor whisky que tuvieran. Donovan, un jugo de tomate. Una vez que las bebidas llegaron a la mesa, Donovan develó el misterio y dijo que él era el diablo. Que si estaba vestido de esa manera tan elegante era porque todas las representaciones conocidas lo hacían con la piel roja, cuernos en la cabeza, vistiendo capa, y eso era cosa del pasado. Nandor comenzó a reír.
Como broma, estaba bastante original. Al menos Donovan hubiese ido vestido con la capa. Así no hubiese hecho falta andar adivinando. Donovan dijo que podía concederle un deseo, para que viera que él era quien decía ser. Nandor bebió un par de sorbos de su whisky, se relamió los labios y quedó pensando con su vista en el techo. En realidad, nada tenía que perder. El tipo estaba loco y mejor era no contradecirlo. Y si realmente era quien decía ser, Nando elegiría, a propósito, algo sumamente difícil, si no, imposible de concretar. Fue entonces cuando recordó a Nora, su vecina de al lado. Nora estaba casada, pero Nandor siempre había sentido fuerte atracción física por ella. A veces soñaba que la tenía frente a sí, toda desnuda, y la amaba a escondidas del marido. Poniendo a prueba la veracidad de Donovan, Nandor le habló de Nora y le pidió tener un encuentro con ella. Donovan fijó su vista en su vaso de jugo de tomate y en segundos, durante los cuales guardó silencio, momento que Nandor aprovechó para esbozar una sonrisa, Donovan dijo que fuera para su casa, que de un momento a otro Nora le tocaría la puerta. Como el tipo insistía tanto, dejando unos billetes sobre la mesa para pagar lo consumido, Nandor dijo que iría de inmediato. Se intercambiaron los números de sus celulares, prometiéndose volver a encontrarse. Nandor regresó a su casa con un extraño cosquilleo en el estómago. ¿Cómo podría ser tan iluso al pensar que una mujer como Nora se acercaría a él? Con todo lo que la deseaba, sería imposible que su sueño se hiciera realidad. Mientras pensaba todo esto, sacó una olla, cargándole agua para preparar una sopa. Pero la meditación acerca de todo lo que había experimentado, escuchando hablar a Donovan, su locura de hacerse pasar por el diablo, se esfumó de repente, cuando sonó el timbre y descubrió la figura de Nora. Era cierto que ella fuera quien estaba en la puerta y con una sonrisa tan encantadora le preguntaba si podría prestarle un poco de azúcar porque quería probar una torta y se le había acabado. Nandor, todo un caballero, la hizo pasar y llenó la taza que ella traía, diciéndole que regresara todas las veces que quisiera. La vio irse meneando sus caderas. Nandor hubiera deseado acariciar sus glúteos, pero la prudencia se lo evitó. Donovan no había mentido, porque el deseo de Nandor de encontrarse con Nora había ocurrido y sido cierto. Pero también hubiera podido tratarse de una situación fortuita. De pronto sonó su celular. Nandor se sorprendió al darse cuenta que era Donovan quien lo llamaba. Preguntó si Nora ya había pasado, cosa que a Nandor le llamó la atención, como si Donovan le hubiese avisado para que pasara a buscar una taza de azúcar. Nandor no quiso convencerse tan fácilmente. Ante la insistencia de Donovan para que le efectuara un nuevo pedido, Nandor quedó pensativo, deseando desenmascarar al supuesto diablo con una situación que le resultara imposible de cumplir. Nandor pidió que Nora fuera nuevamente a su casa y que posara para él completamente desnuda. Donovan hizo unos segundos de silencio y le concedió el deseo. Luego de estas palabras cortó. Nandor quedó con su celular en la mano, pensando en lo que le había pedido. Totalmente irrealizable, porque ella era casada, estaba a gusto con su marido y nunca pensaría en tener un amante. Luego de tomar su sopa y al estar a punto de irse a la cama, un toque del timbre lo alarmó. Temeroso de que pudiera tratarse de un salteador de camino, se puso una bata y salió a ver. ¡Qué sorpresa se llevó cuando descubrió en la puerta de su casa a Nora
vistiendo un camisón semitransparente. Pidió pasar porque deseaba preguntarle algo. A Nandor le fue dificultoso salir de su estupor, sin embargo, la hizo pasar mientras observaba balancear sus caderas en una actitud tan femenina. Nora deseaba que le diera su parecer por el nuevo camisón que había comprado. Lo había elegido apenas transparente porque a su marido le gustaba así. Nandor apenas podía articular palabra. Su mandíbula parecía de yeso, escasamente movible. Tartamudeó un par de frases y su corazón comenzó a latir a mayor velocidad cuando Nora se quitó el camisón, quedando por completo desnuda. Sus senos, amplios, pulposos, podrían por él ser masajeados en un placer único, egoísta, sin importar nada más. Las caderas de Nora invitaban a ser abrazadas, besadas. En una palabra, Nandor creyó estar soñando. Nora le pidió que tocara la tela del camisón y si creería que a su marido le satisfacería. Nandor tomó el camisón entre sus temblorosas manos, lo acercó a su nariz y lo olió con pasión. Luego dijo que estaba muy bien, que no tendría inconveniente su esposo en dar su aprobación. Los ojos de Nora brillaban de felicidad. Se puso el camisón, le dio un beso a Nandor en la mejilla y se fue. Nandor quedó inmóvil por espacio de varios minutos, solo reintegrándose a la realidad cuando la campanada del reloj del living dio la 1 de la madrugada. Le costó conciliar el sueño esa noche. Al despertarse al día siguiente, su cabeza vibraba como parche de tambor. Luego de servirse un café y aún con restos de lo que había vivido durante la noche, tomó el celular para hablar de forma urgente con Donovan. Ya no le interesaba saber si el sujeto era o no realmente el diablo. El tema era que todo lo que le pedía, aquel lo lograba hacer realidad. Ni bien atendió Donovan, le preguntó qué tal le había parecido el camisón de Nora. Nandor le pidió que no hiciera bromas y que deseaba que se reunieran en el bar. Quedaron para esa tarde a las 3. La ansiedad de Nandor fue en aumento a medida que pasaron las horas. Por su cabeza desfilaban miles de conjeturas. Si ese tipo realmente fuera el diablo, entonces Nandor redoblaría la apuesta y le pediría lo más osado que pudiera. Y si se lo concediera, entonces sí se trataría de Satanás en carne y hueso, una imagen más actualizada de un personaje tantas veces representado con cuernos, capa, rabo de saurio y su piel teñida de rojo. Al aproximarse al bar, divisó a Donovan sentado en una mesa del fondo. Ya había pedido su jugo de tomate y ni bien Nandor se sentó, ordenó un café. Quiso saber si Donovan era realmente el diablo, porque si concedía el siguiente deseo, entonces sí le creería. Sería demasiada casualidad que pudiera hacer realidad el sueño de Nandor, tener sexo con Nora. Donovan quedó mirándolo fijo, luego clavó sus ojos en su vaso de jugo de tomate y dijo que el deseo se concedería. Pero para esto, Donovan exigía que Nandor le vendiera su alma. Nandor rió entre dientes al escuchar esto y pensó que era una jugada más de ese personaje. Aceptó, porque si Donovan deseaba seguir con sus casualidades, Nandor continuaría el juego hasta descubrir la verdad. Preguntó dónde tenía que firmar con su sangre, a lo que Donovan respondió que eso era fábula antigua. Bastaría con que escupiera dentro del vaso de jugo de tomate, cosa que hizo Nandor. Luego de realizado esto, lo vio alzar su vaso y beberse todo el jugo. Secó sus labios con una servilleta de papel y dijo que ya estaba todo hecho, que se fuera a su casa porque a la noche le caería de visita Nora. Estrecharon sus manos, despidiéndose.
Nandor mantuvo su escepticismo hasta no ver que su deseo se hubiese cumplido. Haber pedido tener contacto carnal con Nora era lo que más deseaba desde que la conociera, y más a partir del momento que la viera desnuda. Cuando llegó la noche, Nandor, a pesar de no haber creído que Donovan pudiese cumplir su anhelo, preparó en la mesa del living un par de vasos y su mejor botella de whisky, sentándose a esperar. El timbre sonó como a eso de las 2 de la madrugada, despertándolo. Y la espera valió la pena, viendo a Nora en la puerta vistiendo su camisón transparente, ataviada con un bonete de cartón en la cabeza y trayendo una bolsa de papel picado y una botella de champán. Entró feliz y alegre, dándole a Nandor un beso en la mejilla, diciendo que era su cumpleaños y que deseaba festejarlo ahí, con él. Nandor estuvo a punto de llorar de alegría cuando ella se le echó a los brazos, besándolo en el cuello, pidiéndole que abriera la botella para brindar. No lo podía creer. Estaba rodeando con sus brazos el cuerpo de Nora, el que tantas noches había soñado tener. Mientras abría la botella, Nora sacaba de la bolsa puñados de papel picado y los arrojaba al techo, cayendo los trocitos como copos de nieve. Dijo que aprovechaba que su marido estaba durmiendo y que tenían 1 hora por delante para hacer lo que quisieran. Se quitó el camisón, quedando por completo desnuda. Nandor no perdió el tiempo, se desvistió. Estando ambos, en contados segundos, libres de todo prejuicio, brindando y bebiendo como 2 adolescentes. Esa hora Nandor fue dichoso como nunca. Compartieron el placer del sexo y bebieron hasta quedar exhaustos. Al llegar las 3 de la madrugada, Nora se puso el camisón y explicando que debía irse porque su marido se podría despertar, notando su ausencia. Volvieron a besarse, prometiéndose seguir viéndose a escondidas. El perfume de Nora quedó impregnado en el living de la casa. Nandor sintió como si hubiese despertado de un sueño, pero no, había sido absolutamente real. Miró a su alrededor, todo era desorden, el piso sembrado de papel picado atestiguaba los divertidos instantes que habían pasado. Antes de irse a dormir, prefirió acomodar las cosas, dejando todo limpio. Con el escobillón le fue fácil ir barriendo las migajas de los tentempiés que había comido y el papel picado. Nora había sido por 1 hora toda para él. Le parecía increíble haber podido disfrutarla. El rajeo del escobillón sobre el piso le hizo recordar algo que nunca debería haber hecho. Pero de acuerdo a los acontecimientos que comenzaron a gestarse, estimó que ya era demasiado tarde. La pintura de las paredes del living formó ampollas que se reventaron como burbujas. Los cuadros, antiguas fotografías de los abuelos, cayeron al piso, estrellándose los vidrios que las protegían. La araña del techo inició un amplio bamboleo, reventándose las bombillas. Toda la casa, temblando como un terremoto, se sacudió hasta formar en el piso una profunda grieta. Nandor quedó estático al borde de ese precipicio insondable, oscuro y tétrico, del cual brotaron columnas de vapor de azufre. Llevó sus manos a sus ojos ya quemados al contacto con aquel fluido, cuyos vapores penetraban hasta sus pulmones a punto de estallar, en intento de evitar seguir inhalando el aire tóxico. Ciego como estaba, perdió el equilibrio sumergiéndose en la grieta. Su cuerpo flotó en la oscuridad total hasta perderse en un océano de magma incandescente. 2 semanas sin tener noticias de Nandor era demasiado tiempo, y como tampoco atendía los llamados a su celular, Laurent y Jency decidieron acercarse hasta su casa. Lo primero que les llamó la atención cuando llegaron fue ver la puerta de calle entreabierta. Pensaron que estaba durmiendo, pero no lo hallaron.
La casa estaba impecable, la pulcritud reinaba en los muebles, el piso y hasta las fotografías de los abuelos. Pero de Nándor ni el rastro. Raro, como si se lo hubiese tragado la tierra. Marcelo Pérez, 4 de abril de 2022.